es lo que vamos a hacer en esta noche. Entonces vamos a la epístola de Santiago. El Señor nos ha permitido que salgamos de la epístola de Santiago, y los que están tomando nota, pues es maravilloso porque ya tienen todo un estudio de Santiago, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y esto es maravilloso que así sea, que estemos siguiendo la palabra de Dios en este sentido. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10, que fue donde avanzamos la semana pasada, y vamos a ir un poco más adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, aquí ya está, muy bien, pero no es Mateo, es Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Gracias Johan y Felipe, que están allí en el sonido colaborándonos con toda esta logística también. Vamos a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta, o sea, tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Es una palabra maravillosa, lo vimos, y hace una semana avanzamos en todo este centro o columna vertebral de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Santiago? ¿A dónde nos está llevando? El centro de estos versículos es acercarse a Dios. Es cómo acercarse a Dios, y la palabra de Él mismo nos está diciendo unos pasos fundamentales para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sometámonos a Dios, resistid al diablo y hará de vosotros. Acercaos a Dios con un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo? De que tú y yo nos acerquemos a Dios, que Él se acerque a nosotros. Es directamente proporcional. Yo me acerco a Él y Él se viene, se acerca hacia nosotros. Entonces Él nos dice qué es lo que debemos hacer. Amén. Él nos está hablando, y lo que estoy hablando ahora es un poco de lo que hablamos hace 8 días, y vimos algunos puntos importantes. Hace 8 días avanzamos por el punto número 1 y el punto número 2 de cómo acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros, para que la luz también esté con nosotros y nos acompañe en todo tiempo. Y el número 1, el primer punto, es someteos a Dios. Dice la palabra: someteos pues a Dios. Ese es el primer punto que nosotros vimos hace una semana, con el fin y con el objetivo de acercarnos a Dios. Para que tú y yo nos podamos acercar a Él, debemos someternos a su poder y a su autoridad. Someternos a su poder y a su autoridad. Hablamos de la humildad para podernos nosotros acercar a Dios. Debemos ser hombres y mujeres humildes para que esto acontezca. De lo contrario no va a poder pasar. No va a poder pasar, y esto es un repaso de lo que vimos la semana pasada. La comunión siempre es la fuente de cercanía a Dios. La lectura bíblica, la oración, esto es lo que debe vivir y convivir todos los días con nosotros, mis queridos hermanos. No hay un cristiano o no hay una persona que diga yo soy cristiano y no lea la palabra de Dios. Eso no cuadra, es como el agua y el aceite, no sirve, no funciona. No estamos siendo coherentes con lo que nos dice la palabra de Dios. Cualquier persona que diga yo soy creyente o yo soy cristiano, que ser cristiano es seguidor de Cristo, debe ir a la fuente de aquel que tú dices que sigues. De aquel que tú dices que sigues, hay una fuente y allá toca ir a esa fuente, y esa es la palabra de Dios. Eso lo vimos hace una semana. Esto es un pequeño repaso. El número 2 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y estos van juntos, van unidos, y la palabra de Dios nos dice cómo debemos resistir al diablo. Hay una forma de resistir al diablo, y yo creo que ustedes se acuerdan, los que estuvieron aquí hace una semana. La única forma de resistir al diablo es con la misma palabra de Dios, es a través de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos advierte y nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. Entonces Pedro nos dice, tengan cuidado porque hay un enemigo que está por ahí rondando, buscando a un cristiano desprevenido, buscando a un cristiano que se haya dado unas pequeñas vacaciones espirituales, o que un cristiano que de hecho yo ya estoy agotado, yo ya estoy cansado, y empieza a concebir pensamientos del diablo que le llegan a la mente y lo van apartando, como el león, como hace la aplicación Pedro, de un león que separa la presa. Y para todos nosotros no debe ser nada extraño de lo que estoy hablando, porque todos ustedes mínimo una vez en la vida han visto un programa de animales, ¿cómo se llama? De Animal Planet o de cualquiera de estos, donde ven un león cazando. Y la aplicación que hace Pedro es exactamente como cuando un león empieza a cazar. Entonces un león, cuando está cazando, identifica la presa más débil, y ustedes lo han visto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Así es. Entonces el león está ahí, dice que está dando vueltas alrededor buscando a quien devorar. Entonces el león está mirando a todos los creyentes cuál es el más débil para atacarlo y para devorarlo despiadadamente, porque el enemigo solo vino para matar, para robar y para destruir, dice la palabra de Dios. Entonces no debemos estar débiles, no debemos estar dando papaya, porque el enemigo nos va a atacar, nos va a caer con toda. Y la manera de no dar papaya es estar sumergidos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ustedes me han escuchado predicar no sé cuántas veces, y yo creo que el 80% de las predicaciones del libro que yo esté estudiando, hablo siempre de que debemos ir a leer la palabra de Dios. Y eso se debe juntar con la oración. La oración es fundamental. La oración es el aire que respiramos, y la lectura es el alimento, lo que nos comemos para nosotros mismos. La palabra de Dios misma dice que es alimento para nuestras almas. Entonces, si hay un cristiano que no está metido con la palabra, que no está leyendo diariamente la palabra de Dios, que no está teniendo su momento de oración, va a estar débil, y el león rugiente lo va a atacar y lo va a lastimar y lo va a dañar, y hasta donde pueda lo va a acabar. Lo va a acabar, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos dice Pedro a través de la palabra de Dios. No nos está diciendo otra cosa distinta a lo que nosotros ya vemos en la naturaleza, con el ejemplo del león rugiente buscando a quien devorar, mis queridos hermanos. Esa es la palabra de Dios. No hay un creyente que diga ser creyente y no esté yendo a la fuente del que usted y yo decimos que creemos en esta persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos empezar a avanzar y a tener hábitos cristianos firmes. Yo los molesto mucho a ustedes todo el tiempo les estoy escribiendo. Dios me ha dado a mí como 36 horas, yo creo, porque alguna vez me dijeron: usted no duerme, a las 5 de la mañana ya está escribiendo, y a las 10 de la noche sigue escribiendo. Pues sí duermo, y duermo muy bien, mis queridos, gloria a Dios. Las pocas horas que duermo, como un angelito. Mi esposa me dice: papi, y yo digo: papi, ya está, ya no durmió. O sea, quedo ahí, cuando voy a la cama es a dormir, y ahí quedo profundo. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, como dice la palabra, como dice también la palabra. Vamos a avanzar, mis queridos hermanos. Entonces, la fuente para resistir el enemigo es la palabra de Dios. Todo está en la Escritura. Y nosotros vimos claramente el mejor ejemplo que podemos tener fue a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. La fuente, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue atacado y cuando fue llevado al desierto, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, después de que tenía 40 días de ayuno. Y todos ustedes, si saben la historia, mínimo una vez han visto en Semana Santa la película de Jesús cuando está siendo tentado en el desierto, porque eso es lo que muestran. En Semana Santa muestran eso: la crucifixión, la tentación, la multiplicación de los panes y los peces. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces vemos cómo fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo no salió o corriendo, Jesucristo no buscó a ver a quién llamaba o le decía, o a los apóstoles, a ver si le ayudaba
Jesucristo utilizó la misma palabra de Dios para defenderse del ataque del enemigo. Entonces nosotros no deberíamos tener otra fuente distinta para defendernos del ataque del enemigo, sino que la misma palabra de Dios, porque la palabra es poder. La palabra es poder. La palabra nos transforma, la palabra nos cambia. Es el único libro que es vivo, que te habla en la medida que tú dejes que Él te hable. Te habla, te transforma. Yo siempre lo he dicho, como Santiago lo muestra, como un espejo. También lo muestra Santiago, que nos refleja y nos hace ver las impurezas que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Nos hace ver el mugre que tenemos y nos lleva y nos invita a limpiarnos. Entonces, Jesucristo, ¿qué hizo? Se defendió con la palabra de Dios. Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando a Satanás le dijo que convirtiera esa piedra en pan. Y Jesucristo tenía hambre, claro, llevaba 40 días sin comer. Tenía que tener hambre. Jesucristo podía haber vuelto la piedra en pan, pero Él es un hombre en este momento, es 100% hombre cuando vino a la tierra. Y tenía hambre. Y Él contestó con la palabra de Dios. Luego, a la segunda tentación, Jesucristo le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirara abajo, que se fuera para abajo, que se cayera. Pero el diablo es astuto. El diablo nos engaña, el diablo te engaña. No te dejes engañar, porque es la serpiente antigua, el dragón. Y es inteligente, más inteligente que nosotros. Porque cuando Satanás vio que tentó a Jesús diciéndole que se convierta en pan esa piedra, y Satanás entendió inteligentemente que Jesús le contestó con la palabra de Dios, entonces Satanás inteligente cogió la palabra de Dios y le habló a Jesús la palabra de Dios. ¿Tiene o no poder la palabra de Dios? Amén. ¿Tiene o no poder este libro sagrado? Tiene mucho poder, porque Satanás vio y entendió y dijo: Jesús me está contestando con la palabra, pues yo también le voy a hablar. ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios. Y le dijo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Está hablando quién? ¿Quién está hablando? El diablo está hablando. Y el diablo dice: es porque escrito está, o sea, porque también está en la misma palabra escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Entonces el Satanás es astuto. Él se mete, si tú lo dejas, por donde tú no sabes que está entrando. Satanás es la serpiente antigua. Y yo, que soy hombre, y los que me conocen, que saben toda mi vida, soy una carta abierta con ustedes, y los que no, yo soy hombre de campo, aunque no parezca, porque Dios ya me ha movido a otros sitios, pero yo crecí en el campo, yo conozco el campo. Una serpiente, tú no la ves, así trabaja Satanás. Una serpiente tú no la ves hasta que ya está encima tuyo. Satanás no te avisa cuando viene de lejos. Satanás no te avisa cuando está más cerca. Satanás ya está encima tuyo, ya te está devorando cuando tú ves que llegó a tu vida. Es la serpiente antigua, como lo dice la palabra de Dios. Entonces Satanás sagazmente también le habla la palabra. Pero Jesús, como sí sabía también de Biblia, le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Debemos o no leer la palabra de Dios? ¿Debemos o no profundizar en la palabra de Dios? ¿Debemos o no meternos en estos 66 libros y leerlos todos los días y empezar a leer? Son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia completa son 69 libros. Luego le dice: el diablo otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, tercera vez
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de resistir al diablo? Traer la palabra de Dios. ¿Tú sabes palabra? ¿Tú sabes palabra de Dios para que te defiendas del ataque del enemigo? Es la pregunta. Nos toca leer, nos toca meternos más. El enemigo es experto y es inteligente y está sacando las Biblias de las manos de los jóvenes, de las manos de los muchachos. Está sacando las Biblias. No quieren que tengan las Biblias en las manos, no quieren que lean. Él no quiere que ustedes lean, muchachos. Él no le gusta que ustedes lean. Ustedes pueden pasar 1 o 2 horas pegados al celular viendo qué sé yo, qué cosas, pero no pueden pasar 1 minuto leyendo la Biblia, porque les da sueño, les da pereza, les da voz pesadera. Es Satanás que está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Se me olvidó decirles que hoy no estaba el maestro de niños y que los niños deberían estar aquí en el salón juiciositos. Me disculpan porque se me olvidó decirles. Sandri, hazme un favor y que los niños salgan y que se queden en cada silla. ¿Quién está allá? Hermana, diles por favor. Entonces continuemos, se me olvidó, me meto en estos temas tan maravillosos. Entonces, José Pablo, me cerraron la puerta, ¿verdad, muchachito? Pero vamos, eso, muy bien, que están sudando, ¿no? Muy bien, cada quien a su lugar, juiciositos, eso, muy bien, gloria a Dios, muy bien. Mauricio hoy trabajó. Entonces continuemos. ¿Con qué? ¿Cómo? Nos está diciendo el Señor que debemos defendernos. Entonces debemos empezar a tener unos hábitos cristianos, hábitos de lectura diaria. Cojamos un libro y leámoslo y releámoslo y volvámoslo a leer. Leamos un capítulo 1 vez, 2 veces, 5 veces. ¿Te acuerdas, Dani, como lo hablamos alguna vez? Lee lo mismo que la palabra misma te va hablando y te va diciendo cómo acercarnos a Dios, mis queridos hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 7? Ahí donde está: someteos pues a Dios. Dale por favor al siguiente, mis queridos hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Déjamelo ahí por favor. Dale al siguiente, al 8. A la 1, gracias, exacto. Dice la palabra de Dios: limpiad, estamos acá en este versículo, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad sus corazones. Esa es la otra parte, el otro punto, como lo estén anotando. El número 1, someternos a Dios con humildad. El número 2, resistir al diablo a través de la palabra y con la palabra de Dios para acercarnos a Dios. El número 3 dice: pecadores, en esta versión que es Reina Valera, limpiar las manos. Limpiémonos las manos, limpiémonos la mano, llevemos una vida pura. La lámpara de Dios nos limpia, es la guía para nuestra vida. Luchemos contra el pecado, Él nos da las fuerzas. Solo con Él podemos nosotros salir victoriosos de esto. Solo con Él, mis queridos hermanos. No creamos y no pensemos que nosotros tenemos la fuerza, que nosotros tenemos hasta la misma voluntad para salir de una situación que nos está aquejando o que nos está llevando a caer en alguna tentación. No tenemos la fuerza. Por diseño divino, nosotros somos hechos para depender de un creador. Por diseño divino, Él nos hizo, Él te hizo para depender de Dios. Él te hizo y me hizo para correr a Jesucristo. Él nos llamó ovejas porque es la mejor aplicación que pudo hacer, porque la oveja es ciega, la oveja es torpe, la oveja se desbarranca, no sabe por dónde va, la oveja la pican las moscas y le dejan animales. Nosotros seremos ovejas. Es la mejor aplicación que pudo hacer Él. Nos llamó ovejas porque dependemos de un pastor, dependemos del gran pastor. No podemos estar solos, siempre hay una autoridad superior a la cual debemos ir, y es a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solos no podemos, no vamos a poder. Alejémonos del pecado, mis queridos hermanos.
Vamos un segundito a 2 de Timoteo, versículo 19 y versículo 21. 2 de Timoteo 19, 21. Me dicen a mí si ya tienen la cita, mis queridos. 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo 2. Ya estoy llegando. 2 de Timoteo 2, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vamos al 21, perdón, muchachos, es 2 de Timoteo 2, 19, ¿yo qué les dije? 2, 19 les dije, 1, bueno, listo, ya estoy acá en 2 de Timoteo 2, 19, amén. 2 de Timoteo 2, 19. Ahora sí, perfecto, ahora sí me está haciendo sentido. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese fundamento Él los conoce. Y el versículo 21 de 2 de Timoteo dice: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a leer de nuevo el 19. El 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los suyos. Él te conoce. Nosotros tenemos un sello y Él te conoce. Él sabe quién eres. Él sabe quién es David, Daniel, Amparo y todos los que están acá. Él lo sabe. Él sabe quién es usted. Él sabe quién es Elisa. Él ya te conoce a ti. Él ya te conoce a ti. Pero ¿qué toca hacer? A nosotros dice el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, y en el versículo anterior habla de algunas cosas, será instrumento para honra. Debemos limpiarnos para ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra, para ser útiles en las manos de Dios. Para ser útiles en las manos de Dios debemos limpiarnos, como dice la palabra de Dios, porque Él te conoce y Él me conoce. Él nos conoce realmente. Y es muy distinto que Él te conozca a que tú digas: yo lo conozco. ¿Sabían? Es muy distinto. La mejor aplicación que escuché alguna vez de este punto que les estoy diciendo es la siguiente. Cualquiera de ustedes pueden ir, pongamos el ejemplo de Bogotá a la casa de Nariño, y van a querer entrar a la casa de Nariño. Y entonces el de afuera les dice: ¿y usted por qué va a entrar a la casa de Nariño? Y usted les dice: porque yo conozco a Iván Duque. ¿A usted no dejan entrar? ¿No? ¿Cierto que no? Entonces es muy distinto que usted diga que lo conoce a Él, que Él diga, como dice 2 de Timoteo 19, que te conoce a ti. Eso es lo que le interesa, lo que vale, que Él te conozca. ¿Y por qué te conoce? Porque tú limpias tus manos, purificas tus manos, te limpias continuamente. Estás luchando, no haces una práctica de lo que tú haces que a Él no le agrada, sino que te limpias. Entonces tú le insistes al de la casa Nariño, dice: pero es que yo conozco a Iván Duque, tienes que dejarme entrar. No te van a dejar entrar, a menos de que salga Iván Duque y diga desde adentro: yo conozco a ese señor, yo conozco a Martica o a Pedro o a Joaquín. Ahí sí vas a entrar, porque Él te conoce. Porque Él te conoce, y es la vida de muchos, mis queridos hermanos. Muchos dicen conocerlo, pero Él aún no te conoce, porque tú no estás caminando conforme a la palabra, tú no estás purificándote, no estás limpiando tus manos, caminas de tu buen tambo, de golpe en golpe. Pero la palabra de Dios nos dice que andar en Cristo es de victoria en victoria y de gloria en gloria. Felices, gozosos, mis queridos hermanos. Gozosos, es la vida cristiana. La vida cristiana es un solo gozo, es felicidad,
continua. Y no estoy hablando de circunstancias, de enfermedad o lo que sea. Eso es otro tema. Porque Dios está ahí en control de todo. Es gozo y alegría. Amén. Entonces dice, pecadores, limpiad las manos. Y Santiago le está hablando a hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios. La epístola de Santiago, toda en sus 5 capítulos, está dirigida a hombres y mujeres que habían sido dispersos, o a los hombres y mujeres de la dispersación, que estaban en unas situaciones tan difíciles en los tiempos del primer siglo, que el ejército de Roma y todos aquellos los estaban persiguiendo para matarlos, para meterlos a la cárcel, para hacer de ellos lo que quisieran, porque tenían todo por hacer. Entonces Santiago escribe esta epístola. Santiago, que es el mismo Jacobo, que es el hermano de Jesús, el medio hermano, él era un hijo de María y José. Bueno, y ahí hay mucho más para cortar y tela para cortar. Este hombre, Santiago, que había crecido con Jesús, que era el hermano de Jesús, escribió esta epístola a hombres y mujeres que estaban sufriendo persecución, que estaban siendo asesinados, que estaban siendo torturados por toda Asia Menor. Los estaban persiguiendo para matarlos. Y él no se va con pañitos de agua. Él les dice, ok, los están persiguiendo. Ustedes son hijos y conocen a Jesucristo, pero no tienen que ser pecadores. Límpiense, busquen la santidad siempre, busquen a Jesucristo siempre en todo lo que hagan. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no está llena de víctimas, está llena de valientes. Amén. La palabra de Dios no está llena de víctimas por todo lado, para que seamos cristianos que de todos nos quejamos y somos unas víctimas de todos, sino de valientes, porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos y seguros, porque Jesucristo venció el mundo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos buscar la limpieza. Dice también el versículo 8, y vosotros los de doble ánimo. Y creo que ya hemos hablado mucho, los que me están escuchando, los que están acá, muchos pueden estar en ese lado de los de doble ánimo, que son como una montaña rusa, que hoy están felices y contentos y mañana están que no los recoge nadie del suelo, y son cristianos. La epístola está dirigida a cristianos. A cristianos. De pronto ustedes me están diciendo por allá dentro, pastor, pero ¿qué es este mensaje con coronavirus? Lo está dando muy duro. Digan amén o ay, 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 pero digan algo, mis queridos, porque esa es la palabra de Dios. Y aquí, como siempre lo hemos dicho, se predica la palabra de Dios, transparente como es. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él nos dice, vosotros los de doble ánimo, vosotros los inconstantes, los que hoy están pegaditos y luego se desaparecen, los que llegan a la iglesia a veces y usted ¿qué? ¿Dónde andaba? No, bien pastor, por ahí me da una pasadita. ¿Por qué estás por acá? Es que estoy como regular y Dios lo bendice y no vuelve. De doble ánimo, van, vienen, gente que ha abandonado el camino de la fe, que ha abandonado porque se dejan llenar la cabeza de mentiras de Satanás, de cuestionamientos de la palabra, de cosas que están ahí escritas, y la palabra de Dios no está para que tú la cuestiones. La palabra de Dios está escrita para obedecerla. Es para eso que está escrita la palabra, para obedecer la palabra de Dios, no para cuestionar la palabra de Dios. Amén. Entonces Él le habla a los de doble ánimo, a los que son inconstantes. Dice que purifiquemos nuestros corazones. Debemos tener dominio propio, no ser de doble ánimo, inconstantes, no estar en el grupo de los que dudan todo de la palabra de Dios, de los que todo lo disertan de la palabra de Dios, todo lo cuestionan de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para ser cuestionada, está para ser obedecida. Mientras tú y yo obedezcamos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien.
No hay duda de eso, nos va a ir bien, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Gloria a Dios por lo que nos está hablando al corazón. Eso lo siento yo desde aquí, desde el púlpito, que Él empieza a hablarnos al corazón y es una gran bendición de Dios. Debemos tomar a los de doble ánimo, los invito a que tomen una decisión sincera por Jesucristo. Los de doble ánimo generalmente son aquellos que se dejan llenar de las emociones. Los de doble ánimo son aquellos que dicen: hoy fui a la iglesia, pero es que la alabanza no estuvo tan chévere, qué pereza. Esos son los de doble ánimo. Los de doble ánimo son los que llegan a la iglesia no a alabar al Señor, no a glorificarlo por lo que ha hecho, sino a esperar que Él te llene el estómago, que te llene la barriga y que te vayas feliz y contento, pero como una espuma que sube y se desvanece a sí mismo como sube. La palabra de Dios se toma desde el punto de vista racional, desde la cabeza, y se los he dicho, mis queridos hermanos, tú decides por Jesucristo, y cuando tú decides por Jesucristo, nada te va a mover de la decisión que tomaste. Pero si tú permites que tu decisión por Jesucristo haya sido un sentimiento desde el estómago, cualquiera te va a robar eso, cualquiera te lo quita, y te apartarás con facilidad. Esos son los de doble ánimo. Los que decidimos desde nuestra mente por Jesucristo, venga la tormenta que venga el coronavirus que venga, lo que sea que venga, no nos aparta de la palabra de Dios. No nos aparta de la palabra de Dios, porque estamos viendo a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo a la cruz, y lo que pase aquí abajo a mí no me hace tambalear, porque yo tengo mis ojos puestos en la cruz, en la cruz. Y si el líder se cae, pues se cayó, pero yo sigo avanzando hacia la cruz. Y si pasa algo con él, yo sigo mirando la cruz. Amén. Allá es donde está todo, en la cruz. En la cruz, mis queridos hermanos. Debemos tomar decisiones sinceras delante de Dios, desde nuestra mente, desde nuestra razón, porque lo que se hace en la mente baja al corazón y ahí se afirma, mis queridos hermanos. Desde la mente, decidámonos por ahí, desde la mente, mis queridos hermanos. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, y lo acabamos de ver. Apartémonos del mal, corramos del mal, huyamos, seamos inteligentes, mis queridos. Hace 8 días les puse el ejemplo de José con la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Huyamos del mal. A los jóvenes que están acá, a Camilo, Johan, Pipe, Samuel, David y Daniela, y Kevin, no mire para otro lado como está bien ahí. A todos, bueno, tú también. Lo que pasa es que ella es una niña espiritual, todavía te llamo más fácil. Mentiras para todos, igual para todos. Huyan de las pasiones juveniles, corran de las pasiones juveniles, no se queden ahí prestando oídos a jóvenes que lo único que quieren con ustedes ya saben qué es. Jóvenes que no conocen de la palabra de Dios, jóvenes que lo único que ven en ustedes es la belleza que muestras por fuera, que es una pasión que los desborda, pero no hay nada bueno, hay solo huesos muertos ahí dentro. Huyan de las pasiones juveniles, como dice la palabra de Dios. No den papaya, porque papaya servida, papaya comida. Jóvenes, cuídense mucho. Métase con la palabra de Dios. Camilo, estudie la palabra de Dios. Usted dice, pero ¿por qué Camilo? Me le avisa a su hermano Santiago que no está por acá hoy entonces. Métase con la palabra. Lo único que les va a dar la fortaleza para resistir el ataque del enemigo en las pasiones juveniles es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay otra manera, mis queridos hermanos. José huyó del ataque sexual de la esposa de Potifar. Él salió corriendo.
Él prefirió que dijeran: aquí corrió un cobarde y no aquí murió un valiente. ¿Cierto? Es mejor que digan: aquí corrió un cobarde y no aquí murió un valiente. Él corrió, él huyó. Y si no, los que no saben la historia, la esposa de Potifar hizo todo, organizó todo para quedarse a solas con José en la casa. Entonces a usted no se les extrañe que un joven las llame o los llame, o una mujer a la casa a hacer la tarea porque la mamá no está. Son muy ingenuos o ingenuas, o ustedes quieren ir porque saben a qué van. Y le hablo a todos y los que nos escuchan. Ya sabemos. No hay que ir a hacer tareas en la casa del amigo si no hay un adulto ahí. Ni siquiera dentro de la casa del amigo, con la mamá y el papá ahí, pero los muchachos en la habitación haciendo tareas, pues. Huyan de las pasiones juveniles. José, ¿qué hizo? Cuando la mujer, esta señora, la esposa de Potifar, organizó todo para quedarse a solas con él, lo sedujo, lo llevó, y ya se lo iba a echar como león rugiente buscando a quien devorar. Y este varón de Dios que estudiaba la palabra huyó, corrió, salió espavorido. Tanto fue lo que le pasó que la esposa de Potifar le alcanzó a agarrar la camisa y se quedó con un pedazo de la prenda del muchachito. ¿Cierto? Tenía José en esa época más o menos 17 o 18 años, era un joven, viril, fuerte. Y la mujer de Potifar, quizá ya más señora, y le agarró la camisa. Y después, pues ya saben la historia. Huyan, yo se los he dicho muchos jóvenes. Cuando estén en una situación incómoda con alguien, no quieran convertirlo al cristianismo. Toca huir. Hay situaciones de las que es mejor huir, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice el versículo siguiente, muchachos de ayer, del sonido? Que están allá muy atentos, me imagino, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo siguiente? El versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que Santiago 4:9 está perdido. Están pero perdidos. ¿Listo? ¿Lo solucionaron? Aló. Muchachos, no se me asusten. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 9. Afligidos y lamentad. Muy bien, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es como duro lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Como raro que en la Biblia nos mande a hacer esto. En la misma línea que venimos, en la misma línea de cómo acercarnos a Dios y los puntos para acercarnos a Dios, someternos a Él, resistir, limpiar nuestras manos, como lo acabamos de ver, debemos llorar amargamente, como dice la palabra de Dios, cuando nosotros caemos en pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos está diciendo ahorita es que nos debemos lamentar, afligir y llorar, y que no estemos tan dichosos, que no estemos tan contentos con mucha risita en la boca, sino que lloremos, y que no estemos tan gozosos rinconeando por ahí, sino que estemos tristes cuando tú permitiste en tu vida pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú peques, debes sentir ese dolor en tu corazón, ese peso en tu corazón que te lleve a entristecerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú no te entristeces cuando hay pecado en tu vida, lo que está en tu vida es el pecado que Cristo te dejó hace ya mucho rato. Ya no está ahí. Ya no está. Cuando tú y yo tenemos algún pecado, caemos en algún pecado, debemos sentir dolor, debemos sentir aflicción.
Debemos sentir tristeza porque le fallamos a ese personaje superior que nos rescató, que nos dio, que nos guardó, que nos purificó, que nos justificó, que nos regeneró. Le fallamos. Debemos sentir tristeza, José Pablo. Estás concentradísimo en la prédica, Pablo. Muy bien. Debemos sentir tristeza, mis queridos. Si no hay tristeza, ¿qué quiere decir? Que no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay nada. Porque todo es arrepentimiento. Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos, mis queridos. Debemos arrepentirnos, tener un dolor profundo que nos lleve al arrepentimiento. De hecho, la culpa la pone el Espíritu Santo de Dios, ¿sabían? El mismo Espíritu Santo de Dios hace que sientas ese vacío en tu estómago cuando le fallaste y te pone ese dolor para que vayas y te arrepientas. Pero si no hay esa culpa y ese dolor profundo en tus entrañas, es porque ya no está ahí el Espíritu, ya no hay nada ahí, ya hace rato te abandonó. Ayayay o amén. Gloria a Dios, hermano. Hay uno conmigo por ahí, vean. Así es como funciona. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Vamos a Esdras capítulo 9. Amigos, acompáñenme con Esdras capítulo 9. Eso es en el Nuevo Testamento. Perdón, en el Antiguo Testamento. ¿Están ahí? Esdras capítulo 9, versículo 3. A ver, ¿quién llega primero? Llegaron. Muy bien. La cual oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me qué, póngamelo otra vez por favor porque me perdí, muchachos. Y me qué, esa palabra está rara. Y me senté. ¿Estoy leyendo mal? Y se sintió atónito. Y me senté, es una versión que no sé de dónde, atónito, pero está bien. ¿Qué hizo Esdras? Esdras, cuando llegó a reconstruir el templo, porque esa es la tarea de las que hizo Esdras, encontró al pueblo en pecado. Encontró que se había vuelto un zafarrancho todo el pueblo. Encontró que los hombres se habían juntado con las mujeres que Dios les tenía prohibido que se juntaran. Encontró hijos de estas uniones. Esdras, fue tanto el dolor para Esdras de haber encontrado esta situación, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Miren, mis amigos, Santiago escribió: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Santiago probablemente había visto este texto en la Biblia, porque Esdras dice que cuando oyó todo este pecado que había pasado, rasgó sus vestidos y su manto, y lo que más me parece, yo me imagino a un hombre arrancándose los pelos de la cabeza y de la barba, del dolor tan profundo que tenía por el pecado que había en ese momento. Fuerte. Es lo que estamos hablando y lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos sentir dolor, debemos sentir culpa para que haya arrepentimiento. Debemos llorar cuando caemos, debe haber dolor en nuestro corazón, debemos sentir todo esto. Debemos ir delante de Dios. Nosotros, muchos o algunos, tenemos un problema, y es que confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Se confunde mucho el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con una transgresión frente o delante de Jesús, que le fallamos directamente a Él. Finalmente, primariamente, cuando tú y yo pecamos contra alguien, pero siempre el pecado o la rebelión es contra Dios. Siempre. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con Jesús. El remordimiento es un sentimiento emocional.
El remordimiento no tiene nada que ver con arrepentimiento. El remordimiento es un dolor pasajero, es unas lágrimas de cocodrilo, pero después se vuelve a caer en lo mismo, se vuelve a hacer lo mismo. El que se remuerde todo el tiempo llora y llora por haber hecho la falta, pero al siguiente día vuelve y la comete. El que se remuerde se emborracha cada 8 días y, como les he dicho, llega con un pollo asado a la casa para contentar a la esposa y le pide perdón, le dice que por favor lo perdone, que él no lo vuelve a hacer, pero la otra semana llega con otro pollo asado para contentarla y borracho. Eso es lo que hace el remordimiento. No hay culpa, no hay nada, es algo superficial, es algo emocional. ¿Cierto, hermana Amparo? ¿De algo se está acordando? Muy bien, de eso se trata, que la palabra nos empiece a poner a pensar. Ese es el remordimiento, no es profundo, es superficial. El arrepentimiento es profundo, el arrepentimiento va hasta dentro de cada uno de nosotros, nos genera, que viene de esa culpa que nos pone el Espíritu y nos lleva a ir delante de Dios con un corazón triste a pedir perdón sinceramente y a apartarnos del mal. Apartarnos de esa situación, no pretender ni querer ni desear volverlo a hacer, a huir. Esa es la diferencia del arrepentimiento y el remordimiento. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Debemos sentir este dolor, como dice la palabra de Dios, porque este dolor nos va a llevar a pedir perdón y este dolor nos va a llevar a ser mejores cada día delante de Dios. Si no hay dolor o tristeza cuando le fallamos a Dios, vamos a ir en una espiral que no tiene retorno y cada vez va a ir más profundo y el pecado cada vez se va a sentir menos, y cuando tú ya quieras alzar la mano, ya el mismo enemigo te tiene tan enredado que ya dices, ¿para qué? Ya no vale la pena. Me aparté tanto que ya no vale la pena. Debemos tener claro qué es el arrepentimiento y de qué se trata el remordimiento. Que no nos engañe, que no nos engañe. Si alguien aquí siempre ha tenido un sentimiento de remordimiento, debe entregarle a Dios eso. Debe ir delante de Dios y decirle, Señor, quita de mí este sentimiento, que no me ha traído nada bueno porque no he podido avanzar. Porque estoy enlodado, estoy metido en un lodo cenagoso que no puedo avanzar. Siempre caigo y caigo en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo. Ponme culpa, ponme dolor, ponme tristeza cuando yo falte, cuando yo peque, para que yo pueda ir delante de ti con tristeza y pedirte perdón. Y ya después de que tú me perdones, voy a levantar la cabeza y voy a avanzar. Y voy a caminar hacia adelante. Y voy a seguir hacia la luz. Mis queridos hermanos, afligidos y lamentad, dice la palabra de Dios. Y el punto más importante al cual nos invita la palabra de Dios, el más relevante, el que encierra todos los anteriores, el que nos dice cómo nos debemos someter a Dios, el que nos dice qué es lo que debemos hacer para resistir al diablo, el que nos impide que siquiera nos ensuciemos las manos. Si no nos ensuciamos las manos no va a haber aflicción. Es el último, que es humillarnos. Y humillarnos lo vemos en el capítulo 10 de Santiago. Estábamos en el 9, en el capítulo 10 de Santiago, capítulo 4. Perdón, en el versículo 10 de capítulo 4. Y es el que encierra todo lo que acabamos de leer. Es el que le da todo el cierre y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. ¿Qué dice nuestra versión? Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Esta es una expresión más desde adentro. Y Él os exaltará. Y si la persona no hay humildad, no va a poder someterse a Dios. Ninguna persona que no tenga humildad no se somete a Dios. La humildad es uno de los valores, si no el valor más importante que debe tener una persona que diga ser cristiana, ser humilde.
Y la contraposición de la humildad es el orgullo. Y Dios ama a los humildes y aborrece a los orgullosos. Y considerando el tiempo, mis queridos, vamos a dejar allí y la próxima semana concluimos y le dedicamos todo un servicio a la humildad, a entender y a saber de qué se trata, cómo es, qué se debe hacer, qué dice la palabra de los humildes, qué dice la palabra de los que no lo son. Sería para la próxima semana, si el Señor no lo permite. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Pongámonos de pie para ir concluyendo este tema y esto que el Señor ha hecho. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar unos minutos. Todos los que nos están viendo por la red, por Facebook, pues también pónganse de pie en sus casas. Pónganse de pie allá en reverencia. Uno va al trono, vamos a ir al trono de la gracia y debemos ir con reverencia siempre. Amén, gloria a Dios. Bueno, allí está Patricia, está la hermana Nacira, está Freddy, está Marta Guarín. Se me olvidó saludarte, Martica, desde San Luis. San Luis es un municipio, un pueblo aquí cerca de Antioquia. También está Martica allí. Entonces vamos a orar. Padre eterno, Señor Santo de Israel, te alabo, te glorifico y te exalto, Padre celestial. Te doy la gloria, la honra y el poder a ti, mi Dios eterno. Gracias por lo que tú haces, Santo de Israel, en nuestras vidas. Gracias por la palabra que nos da, Rey Santísimo, esta palabra, bendito Padre, que nos confronta, Señor Dios Santo, con nosotros mismos, con nuestro proceder, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestras acciones. Padre eterno, yo te pido, Santo de Israel, que esta palabra, Señor Dios Santo, sea sellada en los corazones de todos los que estamos aquí en esta reunión, todos los que están escuchando y los que van a escuchar posteriormente este mensaje. Séllalo, Señor Dios Santo, con esta palabra, Santo de Israel. Ponlos a pensar, a meditar en esta palabra. Que esta palabra germine en sus corazones, porque es la base, Señor Dios Santo, para una vida fructífera, para una vida en poder en Cristo, para una vida en victoria, Señor Dios Santo, para una vida de entendimiento de qué es el cristianismo, de qué se trata ser cristiano, Santo de Israel. Ayúdanos, Santo de Israel, a entenderlo y a caminar conforme a tu voluntad, a caminar conforme a tu palabra, Señor, a lavar nuestras manos si hemos pecado y si te hemos fallado, a ser sinceros delante de ti y reconocer, Señor Dios Santo, nuestras faltas y nuestros pecados desde un corazón arrepentido, desde un corazón adolorido, desde un corazón triste, Santo de Israel, porque el pecado nos ha manchado, Santo de Israel. Porque el pecado nos lleva solo a ti, porque el pecado nos lleva solo a ir delante de ti y a clamar, Abba, Padre, perdóname, Santo de Israel. Gracias, Rey eterno, por este mensaje, por esta palabra. Gracias, Santo de Israel, porque esto nos motiva, nos llena de ánimo y nos muestra y nos enseña que en Cristo Jesús vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Santo de Israel. Gracias, mi Rey eterno, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Oro por todos los que están aquí escuchando, Santo de Israel, por todos los que están aquí presentes, mi Rey eterno. Rey eterno, escucha sus oraciones, escucha sus plegarias, Santo de Israel. Voltea los ojos a ellos y aún tus oídos, Señor Dios Santo, a su oración y a su clamor, Santo de Israel, y concédeles, bendito Padre, sus peticiones, bendito Rey. Salen de un corazón sincero para ti, Rey eterno, porque tú amas al humilde, Señor Dios Santo, que va delante de ti de rodillas pidiéndote y clamándote por situaciones difíciles, por situaciones adversas que todos vivimos. Santo de Israel, ten misericordia y compasión de todos nosotros. Oh, mi Rey Santísimo, sana a los que hay que sanar según tu santa voluntad. Toca, bendito Padre, los pies, las rodillas, las manos, la cabeza, Señor Dios Santo, el estómago, Rey Santísimo, el colon, Santo de Israel, todos estos miembros, Señor Dios Santo,
Santo, yo sé y estoy convencido de que tú tienes el poder, que tú quieres y que tú deseas sanar a tu iglesia, que tú deseas sanar a tu iglesia, Rey eterno, de dolencia, Señor Dios Santo, de enfermedad, de tristeza, Rey Santísimo, de circunstancias económicas adversas. Tú quieres sanarlos, tú eres el dueño del oro y la plata, Santo de Israel, y tú, bendito Padre, abre las ventanas del cielo para que abunde y sobreabunde para todos aquellos, Rey eterno, que acuden delante de ti con un corazón humilde, Señor Dios Santo, entendiendo que tú eres un ser superior y poderoso, que por tu misericordia nos permites entrar al lugar santísimo. Rey eterno, sana, Señor, fluye, Espíritu Santo, y sana según tu deseo y según tu voluntad, mi Rey eterno, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo, santo nombre. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bendito sea su santo, santo nombre. Bendito seas, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos.